Bueno, pues muchísimas gracias, Dani, por venir y por tener un setting tan bueno que creo que hasta la fecha eres el entrevistado con mejor cámara, presentación y fondo, sin duda, ¿eh? Nos quedamos con ganas de saber cuáles son los libros de detrás, que si quieres recomendarnos al final estaremos encantadas de leerlos. Pues sí, de los temas que vamos a hablar hoy puedo sacar más de uno. Está bastante llena por ahí. Y hay más por aquí delante, pasa que no se ven, pero están todos Vale. por aquí del mismo tema prácticamente. Vale, pues el tema que vamos a hablar es este libro, del libro IBEX 35, que está basado en el proyecto Yo Investigo de La Marea, y explicamos un poco, bueno, yo para empezar, contar que no me acordaba que sí que puse dinero para el proyecto de Yo Investigo. Fue una de esas personas que puso 5 euros, 10, 15, y mirando los agradecimientos digo, sí, es verdad, lo puse. ¿Estás ahí? Tenía mis dudas y probablemente más gente del canal le haya pasado lo mismo, que haya colaborado en este crowdfunding. Entonces, empezamos un poquito. Dani, que es el subdirector de La Marea, explícanos un poco qué es La Marea. Pues La Marea es un medio de comunicación que nace en 2012, finales de 2012, diciembre. De hecho, hemos cumplido ahora 10 años justo. Que nace porque, bueno, el diario público en papel se cierra, digamos, a los trabajadores se les echa, y un grupito de trabajadores con un grupito de lectores y lectoras de público en papel deciden, oye, en la cabecera de público va a salir en concurso de acreedores, ¿por qué no la intentamos comprar? Plan, vale, público ha cerrado, por los problemas que sean empresariales. Pero, joder, ¿y por qué no hacemos un proyecto que sea real de los trabajadores, no? Entonces se juntaron un grupito de trabajadores, trabajadoras y de lectores y lectoras, consiguieron hacer un fondo común de aportaciones para intentar comprar esa cabecera de público. Bueno, pues el mismo empresario que cerró la cabecera al final fue quien recompró su propio periódico por un valor mayor que el que podían aportar los trabajadores, y por tanto no pudieron hacerse con la cabecera. Y deciden, bueno, ¿qué hacemos? Este dinero que teníamos aquí, que cada uno recoja lo suyo, o intentamos con este dinero montar algo. Y ahí entonces es donde nace la cooperativa Más Público y la revista La Marea. La Marea empieza siendo una revista mensual en papel, con una web de actualización diaria, ¿no? Lamarea.com, y tras 10 años, muchos cambios. Yo, por ejemplo, no estaba, evidentemente, hace 10 años. Yo entré en La Marea en 2019, ¿no? Entonces, pues, reestructuraciones, cambios. Ahora mismo, lo que es La Marea es principalmente un medio de comunicación online de actualización diaria, ¿no? Nosotros lo llamamos un medio de análisis, cultura e investigación, principalmente, ¿no? No damos noticias, digamos, del día a día, no hacemos crónica política generalmente, ¿no? Aunque evidentemente todo lo que hablamos, o prácticamente todo lo que hablamos, tiene un componente político siempre. Y luego una revista bimestral, cada 2 meses, en la que, bueno, pues los temas son un poquito más largos, más de fondo. Es la típica revista que siempre nos dice los lectores y lectoras que se leen los domingos con un café sobre la mesa, ¿no? O sea, es algo como tranquilidad, reposado. Y permíteme que haga un inciso y te haga, me centre en un detalle importante de La Marea, y es que por aquella época yo trabajaba en Diagonal, que era un proyecto amigo que luego se transformó en El Salto, y yo trabajaba precisamente en publicidad ética, que esto no sé si la gente que está en el chat lo sabe. Y tanto la publicidad ética como los suscriptores son los que están permitiendo a medios libres de verdad poder contar proyectos como este, porque no tienen a esas grandes empresas del IBEX 35, otro tipo de empresas, presionando en la línea editorial, y por supuesto no están en el patronato ni en los fondos de inversión que están un accionariado de las empresas. Es decir, es un medio completamente libre porque económicamente también lo es. Y aprovecho para hacerte la publicidad que tú no vas a hacer, que si compráis este libro también os lleváis la suscripción de La Marea. Así como estas cosas dan vergüenza hacerla uno, pues aprovechamos y la hacemos. Entonces, en este proyecto de La Marea, hace ya unos años, fue cuando sacasteis, no sé si fue en 2013, el proyecto de Yo Investigo. En 2016 es cuando 2016. se lanza ese proyecto, sí. En efecto, La Marea, por ejemplo, igual que El Salto, ¿no? Creo que son de los pocos medios, por lo menos nacionales, de los poquitos. Más, por ejemplo, La Directa creo que tampoco lo tiene en Cataluña, ¿no? Pero nacionales yo diría que El Salto y La Marea son los únicos que no aceptan publicidad, por ejemplo, de grandes empresas. En concreto, no aceptan publicidad del IBEX 35.
Y luego, fuera del IBEX 35, tiene muchísimos vetos, como por ejemplo, ¿qué te digo yo? Que no inviertas en combustibles fósiles. Pues también ya te quita de un plumazo a la mayoría de los grandes. Que no tengas conflictos laborales abiertos con los trabajadores, pues lo mismo. También te los quita de un plumazo a una inmensa mayoría de grandes compañías, ¿no? Entonces eso es lo que te lleva al final a depender única o prácticamente exclusivamente de los suscriptores y las suscriptoras que pagan esa cuota anual, ¿no? Para recibir la revista en papel. Y claro, sobre todo lo que te da la posibilidad es de hacer ese tipo de cosas, que de otra manera yo creo que sería imposible, ¿no? Nadie va a morder la mano que le da de comer de una forma como tan clara, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, ahora, y hablaremos mucho luego seguramente, ¿no? De Ferrovial. Tú puedes meterte con Ferrovial ahora, ¿no? Y puedes sacar noticias críticas, ¿no? Porque el contexto social lo permite, ¿no? Y bueno, tampoco Ferrovial es seguramente un gran anunciante y lo permite, pero porque el contexto social lo permite. Nosotros lo estamos haciendo en cualquier contexto, ¿no? Nosotros, el proyecto Yo Investigo, por ejemplo, su objetivo era hacer un dossier informativo y de investigación de cada una de las 35 empresas del IBEX 35, ¿no? Independientemente del momento, no tenía que ser, el de Ferrovial ya se hizo, no va a salir ahora, porque ahora esté de moda hablar de Ferrovial, ¿no? Y yo creo que eso solamente se puede hacer si no dependes de esta gente, ¿no? Entonces, no dependes de los grandísimos anunciantes, pues, todo el mundo conocemos, ¿no? Los bancos, las eléctricas. Bueno, pues es complicado para un medio de comunicación, pues eso, morder de una manera clarísima quien paga una parte importante del presupuesto del medio de comunicación. Hay una frase que es de los primeros capítulos que yo creo que explica muy bien cuál es la línea del propio libro, y es para la gente que piense, oye, yo de economía no sé, yo de tal, y precisamente es bastante asequible. Indalecio Prieto, en la revista Crisol en 1931, dijo: los hombres que rigen el mundo financiero no estaban sometidos realmente a los gobiernos, sino situados por encima de ellos, domeñándolos, manejándolos a su antojo, y muchas veces en su egoísmo habían perdido la convivencia nacional para atender únicamente a sus intereses particulares. Me encanta porque yo creo que refleja muy bien cómo es el libro, pero de nuevo, te voy a vender el libro que es como una persona habitual. Yo creo que toda la gente que estamos en el chat leemos muchas noticias de carácter político-económico. Yo creo que, exceptuando los periodistas que estáis llevando una línea, nos perdemos. O sea, ya nos perdemos qué caso de corrupción es cada cual, quién es quién, qué empresa ha cambiado de nombre, qué relación tenía, incluso la gente que tenemos como un poco más de visión sobre el tema. Yo creo que es un buen planteamiento para empezar, ¿no? O sea, como voy a situar cada empresa en su contexto histórico, y el capítulo inicial me fascina. O sea, me fascina de dónde nacen empresas como esta y cuál es su relación con el poder. Claro. Bueno, creo que la frase de Indalecio Prieto tiene 91 años ya, 92 casi. Y quiero decir, si tú la lees ahora, a nadie le extrañaría, más allá del vocabulario, dominando a lo mejor no va a ser el verbo que utilizaríamos ahora, ¿no? Pero vamos, que está de actualidad, evidentemente, y sobre todo esta parte que dice de solo atienden a sus intereses particulares, ¿no? Y yo creo que, vuelvo al caso de Ferrovial, que ahora se escucha mucho, creo que es hiper evidente, ¿no? Pero pues yo cuando empecé a hacer el libro, ¿no? Ese capítulo, por ejemplo, lleva escrito, si no recuerdo mal, desde las Navidades de 2019, ¿vale? En cambio no salió hasta ahora, ¿no? Y bueno, era el capítulo más atemporal, porque evidentemente era un capítulo de repaso histórico, ¿no? Yo el libro lo divido en 3 partes, ¿no? Una parte, digamos, dedicada al pasado, para entender de dónde viene el poder de las grandes empresas españolas, ¿no? Está este primer capítulo dedicado al franquismo, hay un segundo capítulo dedicado a la democracia / transición también, ¿no? En la que, bueno, no, únicamente ya es post-transición, en la que se habla de cómo han seguido cultivando el poder estas empresas, y un tercer capítulo que lo firma Erika González, del Observatorio de Multinacionales de América Latina, que es muy interesante porque habla de cuando salen de las fronteras, digamos, estatales y se van fuera a hacer negocio, y eso evidentemente les da gran parte del poder que tienen ahora, y es una realidad. Muchas de estas empresas, gran parte de sus beneficios y de sus ingresos provienen de fuera de las fronteras estatales, ¿no? Pues se han convertido en multinacionales. Hay una parte dedicada también al presente, para un poco posicionarnos de dónde estamos ahora,
¿Y qué hacen estas empresas? Hay un capítulo interesante de Brenda Chávez de Carro de Combate que justamente habla de eso, en qué negocios están estas grandes empresas y cómo es imposible escapar de ellas, aun queriendo. Es decir, tú no puedes escapar de... Yo vivo en Madrid. Yo no puedo escapar de ahora mismo por tener estas luces encendidas. Yo no estoy pagando a Iberdrola. Aunque mi factura no aparezca el logotipo de Iberdrola por ningún lado. Porque al final dependo de ciertos servicios que son monopolísticos por parte de Iberdrola, concretamente en Madrid. El que viva en Badajoz tendrá que pagarle a Endesa al 100%. Te refieres, ¿no?, a la distribuidora, es decir, que aunque tengamos estemos en la corriente o estemos en Som Energia, otro tipo de cooperativas de energía, mientras tengamos la distribución sigue estando de manera monopolística, e incluso cuando intentas hacer bueno, yo en el pueblo que tenemos placas solares, salirte de la red no es tan fácil como parece. No es fácil. Y además, tampoco vas a controlar a quién le estás comprando, o sea, quién está produciendo la energía que estás comprando, ¿no? Entonces tú le puedes pagar a Som Energia, pero Som Energia quizá es posible que le esté pagando a otra empresa también porque depende de la producción de esa empresa, ¿no? Pues con eso, con tantas cosas, no puedes escapar de no darle contratos a ACS, a Ferrovial o a Fomento de Contratas y Construcciones, porque al final son contratos del Estado, ¿no? Que generalmente para grandes obras se les da a estas grandes empresas y bueno, no depende de ti poder elegir si parte de tus impuestos va a engrosar las arcas de estas grandes empresas. De hecho, yo, así como inciso, sobre las grandes constructoras recuerdo, tuve que hacer un día un dossier sobre grandes constructoras y dije, me voy a dar una vuelta por la calle a ver qué me encuentro. Y lo que me encontraba eran todo el tiempo carteles amarillos, carteles rojos y carteles azules. Son los tres colores de Ferrovial, Acciona y Dragados, de ACS, de Florentino Pérez, que son pues las constructoras que prácticamente copan la obra pública en España y sobre todo en una gran ciudad como Madrid se nota muchísimo más, ¿no? Igual tampoco puede escapar de darle un rescate a los grandes bancos o de rescatar autopistas fracasadas. Y finalmente ya un último capítulo que se centra en mirar hacia el futuro, que es un futuro muy, muy cercano, ¿no? Y es como estas empresas se están remodelando o dándose un barniz verde para intentar acceder a dinero público, que ahora mismo es bastante sustancioso, proveniente generalmente de Europa, de los fondos Next Generation. Es un poco, digamos, la cultura del libro. Me ha gustado mucho poner en perspectiva, por ejemplo, todo el tema del esclavismo, que yo no conocía, o sea, como que había algún episodio que conocía, pero me impresionó que no eran episodios aislados, el tema del esclavismo, estas grandes empresas que luego forman parte del IBEX 35 en la época de Franco. No sé si te apetece profundizar ahí. Creo que es uno de los grandes temas que siempre se ha dejado de lado en todas las leyes de memoria histórica que se han hecho en España, ¿no? Siempre se ha hablado de intentar restañar las heridas de la guerra y del franquismo, sobre todo, evidentemente, de las víctimas del franquismo, de intentar recuperar sus cuerpos, de darle una sepultura digna, pero nunca, jamás se ha hablado del papel que jugaron determinadas multinacionales, ahora multinacionales, en ese caso eran empresas, pues en algunos casos más pequeñas, más grandes o medianas. Nunca se ha hablado del papel que jugaron esas grandes empresas y nunca se ha hablado de si van a tener que restaurar a los familiares de las víctimas. Es un tema que en Alemania se abrió, por ejemplo, sin ser una cosa grandiosa y sin ser un ejemplo como muy claro, ¿no? Pero se hizo este debate y en cambio en España nunca se ha hecho, ¿no? Yo ahí sí, por ejemplo, igual que estábamos hablando de recomendar libros, voy a coger uno. Franquismo S.A., de Antonio Maestre, ¿vale? Compañero nuestro también. Yo creo que es evidentemente el libro de los que mejor aborda este tema, ¿no? Sobre todo con esa perspectiva. Porque sí que hay otro más, perdón, Sí, pero no nada, si nos encanta leer, con lo cual el problema es que nos gastamos el sueldo en ello. Hay otros libros muy históricos sobre empresarios durante el franquismo, por ejemplo este de Mariano Sánchez Soler, Los ricos de Franco, ¿vale? O La familia Franco S.A., también de Mariano Sánchez Soler, ¿vale? Que son interesantes, ¿vale? Pero bueno, no, digamos que no hacen hincapié en esta necesidad de restauración. El de Maestre sí que hace más hincapié en esto, ¿no? Y nunca se ha abierto ese debate, nunca se le ha dado a las empresas ese toque de, oye, quizás
tendréis primero que pedir perdón. Nunca se ha hecho, no se ha pedido perdón nunca por haber utilizado mano de obra esclava durante el franquismo, pero además nunca se les ha restaurado a los familiares de estas personas que tuvieron que trabajar como esclavas durante el franquismo, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuento una historia. Acciona, una de las grandes empresas constructoras también y de energías renovables, pues se le encargó al germen de Acciona, entre Canales y Táboras, ¿no? Se le encargó una obra en Sevilla, tenían que hacer el saneamiento de un par de barrios ricos en Sevilla durante la guerra civil. Era guerra civil, no era franquismo todavía, ¿no? Pero es verdad que el bando nacional, los franquistas habían ganado Sevilla y por lo tanto su alcalde era un fascista. Y se le encargó entre Canales, que dijo que con el motivo de la guerra no tiene trabajadores. Y dijo el alcalde, Carranza, no hay ningún problema, vamos a la cárcel y cogemos. Y de hecho fue Carranza quien, uno por uno, fue diciendo, tú eres fuerte, te vienes, tú eres fuerte, básicamente eligiendo como quien elige un animal porque es el más fuerte, ¿no? Pues así fueron eligiendo los presos y se creó un campo de concentración en Sevilla para acoger a estos presos que iban a trabajar en esa obra, que es el campo de concentración El Colector. Cuando digo campo de concentración, no lo digo porque yo crea que es un campo de concentración, sino porque es la primera vez que en España en un documento oficial se utiliza esa palabra, campo de concentración, ¿vale? Luego, después, como no estaba muy bien visto, ¿no? Se empezaron a utilizar otros eufemismos, por ejemplo, colonias penitenciarias, militarizadas y cosas así, ¿no? Que no dejaban de ser recintos cerrados donde estaban estos presos. Pero ahí en ese caso sí que se utiliza, de hecho lo firma Queipo de Llano, el famoso Queipo de Llano, firma ese acta de constitución del Colector, ¿no? Bueno, pues entre Canales y Tábora, ahora Acciona utilizó presos políticos para construir esa infraestructura en Sevilla. Pero yo creo que lo peor, y una cosa que por ejemplo se cuenta en este libro, ¿no? Que es una investigación que se hizo en La Marea, Acciona ha intentado borrar esta historia de la compañía, ¿no? Acciona recogía años atrás que sí que es verdad que en los años de la posguerra, no, de la preguerra y de la guerra, la compañía fue muy activa y tuvo muchas obras, ¿no? Bueno, pues eso lo borraron, lo acabaron quitando, ¿no? Y ahora hay un salto desde la constitución de la compañía en el 31 hasta el 40 y largos, ¿no? Porque sabían que era muy polémico y que esa historia en algún momento se iba a conocer y se estaba empezando a dar a conocer. Entonces dijeron, vamos a intentar borrar toda esta parte de nuestra biografía y lo borraron de su página web para que nadie, digamos, pudiese sospechar que hicieron negocio. Es más, yo creo que incluso en el imaginario colectivo tenemos como muy claras qué empresas alemanas actuales tuvieron presos de campos de concentración de Auschwitz y nos cuesta a las que tenemos en el día a día ponerles nombre y decir, no, pues esta también. Y nos impresiona mucho cuando estuvimos, porque a Dani le conocimos yendo a la Algarroba Negra, que es un centro social de Badajoz. Las Rozas, Badajoz, no Las Rozas, que era donde nosotros entendíamos que íbamos a ir, lo cual fue un pequeño caos. Yo también. Siendo yo extremeño, también pensé que era Las Rozas Madrid. Nosotros entendíamos que era un centro social en Las Rozas y nos pareció un poco extraño y dijimos, bueno, pues allá que vamos, pero era Badajoz, que fue mucho mejor, y contaste una historia sobre los embalses, porque yo decía, a ver, Fanta, nos encanta el pixel art y de fondo habitualmente en las entrevistas tenemos pixel art. Y no encontrábamos un pixel art de Franco inaugurando pantanos, que era como la imagen más mítica, ¿no? Pero tienes justo una historia de tema de pantanos y Extremadura y estas grandes empresas del IBEX 35, que creo que también tiene que ver con Ferrovial, que nos gustaría que contaras. Sí, bueno, la inauguración de Pantano se convirtió como en un elemento propagandístico del régimen, ¿no? Que gustaba bastante, ¿no? Y Franco se paseaba por allí inaugurando este tipo de obras, ¿no? Siempre habló de que era como el agua iba a ser el oro líquido que iba a ser la base de la independencia económica española, ¿no? Y por eso motivó tantas de estas obras, muchas de ellas también construidas por pueblo en Montijo, en Extremadura, el canal de aguas de la zona que riega todas las tierras de la Vega Baja del Guadiana, se fue construido por presos políticos durante el franquismo, ¿no? Que se alojaron en estas colonias penitenciarias militarizadas que te digo, ¿no? El caso es que, bueno, pues se pusieron a construir uno de estos embalses, pantanos, en Monfragüe, que es un parque nacional que tenemos en la zona de Cáceres. Y en el 65 ya estaba más o menos la obra casi construida, habían trabajado un montón de gente de un montón de sitios, sobre todo
venía muchísima gente de Extremadura, que en esa época había zonas muy, muy depauperadas, y es Ujú, cierto que trabajar ahí te garantizaba un sueldo durante un tiempo, y era un sueldo que no estaba mal del todo, ¿vale? ujú. Y entonces vino muchísima gente a trabajar esa zona, tantísima gente como que se construyó un pueblo para poder acoger a todos esos trabajadores y sus familias que iban a trabajar, ¿no? Que se llamó Torrejón el Rubio, era el pueblo donde vivía esta gente, con su escuela y con todo, ¿vale? En el 65 ya la obra está casi terminada, era una obra bastante faraónica porque creo que era la primera en la que se hacían dos presas en dos ríos diferentes que estaban muy cerca. Entonces se tapiaban esos ríos y se conformaba un embalse utilizando esas dos presas. Y había también pues como una especie de tubo gigantesco que comunicaba esas dos presas. Una obra bastante tocha. El caso es que en el 65 ya la obra está más o menos terminada, siguen todavía trabajando los trabajadores en ella, y había llovido mucho, y en vez de desembalsar, dijeron, vamos a probar a ver hasta cuánto aguanta la obra. Bueno, pues no aguantó todo lo que tenía que haber aguantado, y la presa reventó en 1965. Y reventó mientras los trabajadores estaban trabajando. Muchos de ellos en el lecho del río, y otros muchos dentro de este tubo gigantesco que conectaba. Bueno, empezaron hablando de un muerto, dos muertos, al día siguiente en los periódicos regionales y nacionales. El franquismo intentó silenciarlo, pero la realidad es que fueron 70 personas las que murieron, en el que está considerado ahora mismo como el mayor accidente laboral de la historia reciente de España. Y sin embargo nadie lo conoce. Y tú sales a preguntar por Extremadura y nadie conoce esto. ¿Por qué se intentó tapar? Bueno, uno, porque era una obra evidentemente auspiciada por el franquismo, que no interesaba demasiado que se supiese, pero sobre todo por las dos empresas que trabajaban en la construcción de esta obra. La concesión del embalse era de Hidroeléctrica Española, conocida ahora mismo como Iberdrola. Entonces, bueno, una de las empresas que financió a través de su presidente el golpe de Estado de Franco, de manera directa, simpatizante del franquismo, ¿no? Y la otra era Agromán, también una constructora muy, muy cercana al franquismo, y que, por ejemplo, utilizó mano de obra esclava para construir la cripta del Valle de los Caídos, ¿no? Por poner así un poco en contexto. O sea, quiero decir, una empresa muy, muy cercana al régimen. ¿Dónde está Agromán ahora mismo? Pues en Ferrovial, que también era una empresa muy cercana en esos momentos al régimen franquista. Entonces, claro, eran dos intocables. Eran dos empresas intocables para el régimen, y no interesaba que la opinión pública conociese que habían sido las causantes y responsables del mayor accidente laboral que se conoce en la historia reciente de España. Y se les dio una pequeña compensación a las familias, fue mínima, fue una vergüenza. Pasa que la mayoría de familias habían perdido al cabeza y se agarraron a lo que pudieron. Generalmente personas, bueno, pues con total desconocimiento de lo que quizás a lo mejor podrían haber ganado en un juicio, aceptaron lo que las empresas les dieron, que fueron 4 duros, literal, y se conformaron con eso. Nunca jamás se les ha pedido explicaciones a estas empresas, y de hecho durante años nadie ha conocido nada. Ahora lo que hay es una pequeña placa que sí inauguró Iberdrola con el nombre de los 70 muertos que se recogen en esa placa, y es lo único que se les ha pedido a estas empresas que hagan por causar el mayor desastre de la historia de España en términos laborales. Luego, una parte de la que me llamó la atención es, no sé si conoces un poco el mundo de la literatura y demás, Solarpunk. Es muy bonito porque es un mundo de ciencia ficción donde se intentan imaginar un mundo mejor, ¿no? Tanto donde hay una integración muy importante en la naturaleza, una tecnología para los seres humanos, y cuando se intentan imaginar el futuro económico, suelen ser gente de 15, 16, 17, 18, 25, lo máximo, y dicen, ostras, estaría genial que las empresas de energía y de sanidad y, vamos, las infraestructuras grandes pertenecieran al propio Estado, al propio pueblo, ¿no? Entonces se lo imaginan así y tú dices, oh, Dios mío, qué vieja soy, que yo me acuerdo que algunas de esas empresas, tipo Telefónica, esto era público y no lo han privatizado, y se ha normalizado tanto que las nuevas generaciones no recuerdan, ni saben, ni piensan que se pudiera revertir el proceso de privatización de muchas de estas empresas, ¿no? Cuéntanos un poco por dónde andan los tiros en el tema de la privatización de empresas. Sí, yo mismamente no lo recuerdo, o sea, yo no Sí. recuerdo, claro, porque estamos hablando de que
principal proceso de privatización se lleva a cabo en los 90, entre los 90 y los 2000. Yo creo que ya en los 2000 Aznar ya se ha cepillado todo lo que quedaba de empresas públicas, ¿no? Las últimas pues fueron Endesa, fueron, como he dicho, Telefónica, por ejemplo, muchísimas más, Tabacalera. Bueno, se las han ido cepillando. Repsol también era una empresa pública. Pero claro, yo nací en el 95, o sea, quiero decir, como mucho tenía 5 años cuando estuvimos viendo los últimos procesos privatizadores. Entonces, es verdad que mi generación no ha conocido realmente estas empresas públicas, ya las ha conocido como entes privados y es muy complicado imaginar la posibilidad de recuperarlas ahora, principalmente por 2 motivos. El principal es por falta de valentía política. O sea, ningún gobierno creo que se vaya a atrever de una manera clara a tantear un proceso municipalizador, ¿no? De volver a hacer públicas determinadas empresas, ¿no? Porque sería un desgaste terrible. Ya estamos viendo el poder que tienen, es decir, el poder que tienen es Iberdrola dando a entender que si sigue habiendo esta presión fiscal, tienen que tomar decisiones, también lo han dicho determinados bancos, y directamente Ferrovial ha dicho que se va, ¿no? No ha dicho por la presión fiscal, pero no deja de ser un pulso al gobierno, que ya ves tú, el gobierno que tenemos ahora liderado por el PSOE, que ni siquiera no puede ser más light. Totalmente, o sea, totalmente, vamos. No puede ser más light y ya están dando pasos para decir, nos vamos, ¿no? Entonces, me cuesta mucho también imaginar eso, un mínimo de valentía política para intentar volver a traer a lo público, ya no te digo empresas completas, pero sí determinados servicios, ¿no? Y es que bueno, hay un elemento de esperanza, que es aquellos municipios que consiguieron revertir la privatización del agua. O sea, que tenemos un ejemplo de esperanza aquí en el propio territorio español. Y Alcázar de San Juan creo que ha sido uno de los últimos, por ejemplo, que lo han hecho genial. Entonces sí que es verdad que hay esperanza, porque hay gente que es valiente para enfrentarse a este tipo de empresas, ¿no? Pero es verdad que cuesta mucho imaginar lo que desde el Estado se puede hacer, y sobre todo se puede hacer con las que son realmente esenciales, como por ejemplo estamos hablando de empresas de energía, evidentemente, pero cada vez más con las telecomunicaciones, ¿no? Entonces es complicado. Y luego también porque es verdad que nuestra Constitución permite poner al servicio público el capital privado siempre que se considere que va a beneficiar a una gran parte de la población, pero también se dice que el libre mercado es el sistema económico que prima en España, y de hecho esa ley está por encima de la de poner al servicio público bienes privados. Entonces es complicado imaginarlo y es difícil. Y sobre todo es difícil cuando, lo que decimos, las generaciones más jóvenes ni siquiera hemos conocido estas empresas como públicas, ¿no? Entonces, claro, pues es como, bueno, pues como imaginarnos cosas de las que jamás hemos tocado. Aquí, justo entre la gente que está en el chat, hay una alta probabilidad de que hay un porcentaje grande que ya han trabajado en Telefónica. Muy pocos de ellos serán empleados de Telefónica, es decir, será mediante subcontratas, y cuando veamos esas noticias tan chulas como había esta semana de se les sube el sueldo a los empleados de Telefónica, son 5 los empleados de Telefónica frente a los 50 que tienes como subcontratas, ¿no? Pero es posible que alguno de ellos sí tenga un familiar que ha trabajado, o sea, su familiar ha trabajado como empleado, y que sí pueda comparar los derechos laborales que había entonces, que yo, por ejemplo, tengo un familiar, y la diferencia de cuando Telefónica era una empresa pública ahora es brutal. O sea, la diferencia de cómo están los empleados. Por si alguien quiere comentar algo, porque es una de las empresas que puede que más toquen a la gente que está justo en el chat. Y después de la privatización, claro, te pega el susto. A mí, como dices, el tema neocolonial me impresionó, y recuerdo que me impresionó mucho un detalle que fue como el turning point, ¿no? El momento del punto de inflexión en la carrera de Juan Carlos el Rey, que nunca me acuerdo de decir que es el ex-rey, porque parece que lo sigue siendo. Y es en el momento que le dijo: ¿por qué no te callas a Chávez? Justo antes de ese momento, todo el mundo hablaba bien del rey. Y en ese momento fue como una salida de tono un poquito extraña, y yo tuve que volver a mirar para atrás qué era lo que estaba diciendo Chávez, porque nadie se fijó en lo que estaba diciendo Chávez, que era
vosotros con vuestras empresas españolas, era algo así como, vosotros con vuestras empresas españolas que venís aquí a depredar y tú que tienes negocio en ellas, o sea, todo lo que ahora sabemos, ¿sabes? El problema es que el hombre habla mucho, habla mucho y se perdía el discurso, ¿no? Pero lo que le estaba diciendo era exactamente la figura de la corona como punta de lanza y relación con todas estas empresas que sabemos ahora y el papel de estas empresas en modo neocolonial en toda Latinoamérica, ¿no? Y lo estamos viendo cada 2x3, por ejemplo, en desastres ecológicos de Repsol en Latinoamérica, toda la guerra del agua, ya que hablamos del agua como un recurso hídrico que es importante y lo va a ser muchísimo más en breve en Cochabamba. Entonces, si puedes dar un poco una pincelada sobre el tema del neocolonialismo económico y Latinoamérica. Siempre se habló de Juan Carlos como el gran embajador español, ¿no? Y es verdad, y era el gran embajador español, pero para las empresas. Nunca fue un embajador español para el común de los mortales, ¿no? Yo recuerdo, lo recuerdo porque la he visto, no porque participara en ella. Creo que es la segunda o tercera revista que publica La Marea, o sea, la tercera en la entrega mensual, pues enero, febrero, marzo de 2014, y se habla de Juan Carlos I y las petromonarquías, ¿no? Y cómo lideraba una corte de empresarios con los que viajaba habitualmente al Golfo Pérsico a hacer negocios, ¿no? Luego ya hemos conocido todo el tema de las comisiones de la AVE a la Meca y demás, ¿no? Lo hemos sabido después, pero ya en 2014 se hablaba de este tema, ¿no? Era Vox Populi. Y antes se hizo con Latinoamérica. Latinoamérica y el sudeste asiático yo creo que han sido los dos, bueno, por una razón también de cercanía lingüística, cultural con España después del colonialismo, ¿no? Donde las empresas españolas más negocios han hecho. Sobre todo, evidentemente, América Latina ha sido como el lugar en el que principalmente pusieron sus ojos y lo hicieron, además esto es muy interesante, no lo hicieron creando ningún tipo de valor en esas empresas. Es decir, no iba el BBVA a México pues a crear un nuevo banco allí, a crear un nuevo negocio, ¿no? Lo que hacían simplemente era comprar algo de lo que estaba allí. Es decir, veníamos nosotros, los españolitos, las empresas españolas, con mucha pasta, comprábamos negocios en auge en este tipo de países que todavía estaban comenzando a desarrollar su industria y su modelo de negocio y se les absorbe y se les empieza a explotar de manera monopolística generalmente, ¿no? Que era la posición que tenían este tipo de negocios en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, lo hemos visto con bancos sobre todo, pero también con empresas mucho más predadoras, como tú has dicho, ¿no? Ahí el caso de Repsol es muy obvio, pero también el caso de ACS, Florentino Pérez, por ejemplo, ahora en México con todo el negocio de la energía renovable. Hay un istmo en México donde la cantidad de viento que hay es brutal, ¿no? Pues el modelo predador de construir allí aerogeneradores para extraer todo el potencial que tiene esa zona, ¿no? Independientemente de si allí viven pueblos indígenas, si se les echa o no. El caso de la energía hidroeléctrica creo que es uno de los más brutal, porque es uno de los modelos que más cambio produce en el territorio y que obliga a expulsar a las personas que iban en él, ¿no? Nunca se ha tenido ningún tipo de consideración con los pueblos indígenas, por ejemplo, en este tipo de lugares, y ahí pues Florentino Pérez, Iberdrola, Gas Natural, todo este tipo de empresas que tienen inversiones en energía hidroeléctrica, bueno, pues son de los mayores exponentes. Comenta justo, hablando también de neocolonialismo, pero en otra parte, dice Sonlin que Alfonso XIII inició una batalla en el actual Marruecos por unas minas sobre las que había invertido, creyendo que las tribus tuareg no podrían con ellos. Y solo sobrevivieron muy pocos soldados, que ni siquiera sabían por qué luchaban. Por cierto, el mismo Sonlin nos comentaba que su familia era procedente de uno de esos pueblos que fueron destrozados por un embalse y que ahora estaremos viendo con la sequía volver a aparecer parte de las estructuras, claro, y que fueron todos recolocados en Sacedón. Claro, sí, totalmente. Sacedón, de hecho, yo creo que ha sido, esto es Zamora, si no recuerdo mal, y creo que ha sido uno de los que más ha bajado de todo del verano de 2021. Creo que fue como el primero que se quedó prácticamente sin agua.
Hay un capítulo que me parece interesante que cuando hablamos de estas empresas parece que como que están desconectadas de nosotros, es decir, como dices, es algo que aparece en los titulares, es algo que aparece en los carteles y está muy bien el capítulo, no sé si lo escribe Carro de Combate, donde explican en el día a día dónde están cada una de esas empresas, ¿no? Cómo te están afectando a tu día a día. Claro, ahí tenemos como, o sea, hay como 3 sectores que yo creo que son los más obvios porque son los más grandes. El principal es el energético, porque de ahí sí que no te escapas. Ese es imposible. Ya lo hemos explicado antes. Tú cada vez que enciendes un interruptor le estás pagando a una de las empresas del IBEX. 100%. O sea, no hay ningún tipo de escapatoria en ese sentido, a no ser que tengas todo lleno de placas solares y consigas autoabastecerte. Por ahora las personas que lo consiguen son muy, muy, muy poquitas, ¿no? El segundo es el de la construcción, que como digo, aquí tú directamente no le estás pagando a la empresa porque no vas a contratar posiblemente a dragados para que te haga la obra del baño, pero no vas a poder escapar de que con tus impuestos se pague a estas grandes empresas por la obra pública. Y tercero, el sector bancario, que aquí es lo mismo. Aquí quizá puedes escapar porque tienes tu cuenta con un banco de finanzas éticas, es la inmensísima minoría en este caso, porque al final por comodidad, de verdad que tener una cuenta en Fiare o en Triodos o similar es mucho más complicado en tu día a día que tenerla en la Caixa, en el Banco Santander o en el BBVA, ¿no? Yo que, perdón, voy a hacer un inciso que es, yo estoy dentro de la economía social y casi todas las empresas estoy fuera. O sea, yo ya hace como 10 años que estoy en todas las alternativas A y el problema de estar en Tríodo Social es súper fácil estar, la verdad, como empresa o como particular y es cuando yo entro en la universidad, que era el plan, empezaba el plan Bolonia, es que era obligatorio al hacerte la matrícula hacerte una cuenta, en mi caso, de Bankia, ¿vale? Entonces, no era que tú quisieras estar en Bankia, sino que era obligatorio, o sea, no sé si era ya Caja Madrid o Bankia, era Caja Madrid, perdón. Era obligatorio meterte en Caja Madrid, Bankia, para tener la matrícula de la universidad pública, ¿eh? No, yo no estoy en la privada. Y yo no sé dónde estará esa cuenta a día de hoy, pero tuvo que ser mi cuenta durante mucho tiempo, es decir, que te están captando desde una edad muy temprana. Y es que eso es brutal, porque eso también lo hace el Santander, si no recuerdo mal, en la Complutense, o en determinadas facultades de la Complutense. Es brutal la cartera de clientes que, por un lado, van a empezar en el mercado laboral y posiblemente, al ser graduados, vayan a tener sueldos medianamente interesantes, ¿no? Y deudas. Y deudas. Exactamente. Entonces ya te tienen gastado desde los 18 años, 19 años, 20 años. La cantidad de clientes que están gastando es brutal. No, o sea, el propio Estado, a través de la universidad pública, está favoreciendo el negocio de la gran banca oligopólica en España, ¿no? Entonces, bueno, como digo, la inmensísima mayoría tiene su cuenta en alguno de los bancos del IBEX 35 por una cuestión de comodidad, en el sentido de tienes cerca la sucursal a la que puedes acudir a sacar dinero y tal. Y es verdad que con Triodos o con Fiare eso es más complicado, se te complica en ese sentido, ¿no? Evidentemente la economía social requiere de un esfuerzo mayor por parte de quien considere que debe estar ahí, ¿no? Ahí esos son, ya te digo, los tres negocios oligopolísticos, yo creo que más interesantes, más brutales del IBEX 35, la energía, construcción y la banca, pero hay más, y tampoco puedes escapar de ellos. No puedes escapar, por ejemplo, del negocio farmacéutico. En España, por ejemplo, Grifols es una de las mayores farmacéuticas que hay en España, en Cataluña. Justo yo escribí un artículo sobre Grifols y me pareció... fue en el momento este en el que hubo un cambio, la gente no se dio cuenta de que toda la sangre, cuando la gente iba a donar sangre, se la estaba donando a la Cruz Roja, que es una entidad privada, que a su vez luego hacía dinero, y entre ellas vendía todos los hemoderivados a Grifols, que es una de esas que pasan como súper desapercibida, que la mayoría de la gente dirá, es que ni me suena, pero precisamente está haciendo dinero con la privatización de la sangre
en España, tanto por en la Generalitat como en la Comunidad de Madrid y el resto de comunidades no sé, pero es que en Estados Unidos literalmente es la gente pobre que sale en las series que dice voy a donar porque no soy capaz de pagar el alquiler. Ese es el perfil de gente a la que le está sacando dinero Grifols con todo el imperio de hemoderivados, que es una pasada. Es decir, es uno de esos activos estratégicos importantes que el propio Estados Unidos, en caso de guerra, protegería dentro del territorio español porque es demasiado importante. Claro, claro. Pero y con todo, o sea, es complicado escapar, o sea, es imposible escapar, por ejemplo, del Corte Inglés y dices, joder, pues yo no he comprado en el Corte Inglés en la vida, porque uno, no me gusta la ropa y dos, es carísima. Bueno, ya, pero es que el Corte Inglés hace los trajes de la Guardia Civil o en las cárceles, ¿no? La estás O la pagando tú. informática. Quieras o no quieras, o la informática, Indra. Yo no tengo ningún tipo de negocio con Indra, no sé ni qué es Indra. Ya, bueno, pero es que no escapas a que el Estado pague por determinado servicio a estas grandes multinacionales. Y si el Estado lo paga, lo estás pagando tú. Obviamente, ¿no? Entonces, por eso digo que es tan complicado. O sea, cuando yo le decía, hablaba con Brenda sobre el capítulo y le decía, quiero que, o sea, que quede muy claro que no es posible escapar de determinados negocios, por mucho que tú quieras escapar. Y ella me decía, me parece bien, pero vamos a intentar no desmovilizar a la gente y vamos a dar alternativas también en el libro. Y dije, vale, me parece fantástico. Menos mal que tú lo has dicho, porque si no... Estoy de acuerdo, y además porque cuando nos levantamos en la plaza en el 15M, muchas de las cosas que soñábamos en común tenían que ver precisamente con una banca más cooperativa, como la verdad es que teníamos el ejemplo de COP57, que era nuestra esperanza para todo, ¿no? Entonces de ahí ya nos imaginábamos todo. Pero claro, esto era Madrid, no era Cataluña, no era el País Vasco, que tiene una experiencia de cooperativismo fuerte. Y muchas de las cosas que soñábamos en el 15M ya son efectivas en la economía social. Muchas de esas empresas alternativas también han sido como una punta de lanza para que las consumidoras presionen a las empresas para hacia cierta línea. Y esas empresas lo han hecho, como explicáis muy bien en el último capítulo, haciendo un greenwashing de manual, haciendo un greenwashing que medio contenta a la gente que no tiene mucha conciencia de, el problema es el capitalismo, y les deja con una conciencia tranquila, ¿no? Hombre, yo es Repsol, pero es Repsol verde, ¿verde cómo? Claro, claro, yo he visto el logo de Repsol en un aerogenerador. Joder, eso está bien, ¿no? Y es como, claro, pero es que es verdad que las energías renovables no solamente venían a, bueno, a salvarnos del cambio climático, también venían a democratizar un negocio que debería ser, bueno, que es esencial para la vida ahora mismo en el planeta, ¿no? Entonces tenía una doble vertiente, que era, bueno, por un lado, no reventar el planeta, pero por otro lado era no reventarnos a nosotros, ¿no? Nos reventar a nosotros como consumidores. Y permitir eso, democratizar y horizontalizar este tipo de consumo de energía, ¿no? ¿Qué pasa? Que hemos dado prioridad a una que tiene todo el sentido del mundo, que es hay que hacer cuantas más energía renovable mejor, en cuanto menos tiempo mejor, porque eso nos llevará a que la subida de temperatura sea menor si conseguimos que en un corto espacio pues nos estemos abasteciendo principalmente de energías renovables frente a otras energías fósiles. Pero hemos dejado de lado esta parte de democratizar esa energía, ¿no? Era una experiencia fantástica para que empresas como cooperativas como Som Energía, por ejemplo, empezasen a crecer en este sentido, ¿no? Y que cada vez más, sobre todo empresas territoriales o cooperativas territoriales, empezasen a poner en marcha este tipo de energía, pues fotovoltaica o eólica, que antes era imposible, porque antes la inversión que tú tienes que hacer para montar una planta de gas natural pues no estaba a disposición de una pequeña empresa, una pequeña cooperativa o mediana cooperativa, y ya te digo, evidentemente, poner en marcha una central nuclear o conseguir la concesión de una presa hidroeléctrica. Ahora sí era posible conseguir montar una pequeña planta fotovoltaica o termosolar, ¿no? Requiere una inversión, pero una inversión que es asumible, ¿no? Y antes no lo era. Sin embargo, hemos decidido que, bueno, hay que dejar de manos de las grandes empresas esta transición energética porque hay que hacerla cuanto antes. Y las únicas que lo pueden hacer cuanto antes son ellas. Es triste porque al final nos encontraremos que dentro de 10 años volveremos a estar en manos del mismo oligopolio, ¿no? O sea, seguiremos en manos del mismo oligopolio y vale, sí, es verdad, hemos conseguido que el planeta deje de sufrir,
o no sufra en la medida que está sufriendo ahora. Eso es una realidad y hay que celebrarlo, pero no hemos conseguido escapar de unas empresas predadoras cuyo único objetivo es hacer negocio a costa de lo que sea. Preguntan en el chat, voy a hacer un inciso, qué banca ética recomiendan y voy por líneas. Yo recomiendo Fiare, Trio 2, es decir, que Trio 2 es más, también es un poco, al menos, yo digo, al menos no desahucia y al menos no invierte en grandes empresas armamentísticas y demás, ¿vale? Pero no sería mi primera opción, solamente que fue la primera que salió. Luego, si necesitáis créditos y sois cooperativas, pues COP57, que es igual, es un ejemplo como La Marea, de un grupo de gente, en este caso una editorial, que fueron despedidas y con el dinero de indemnización montaron una cooperativa de crédito para que se pudieran montar otras cooperativas. Si son proyectos a nivel internacional o microcréditos, funciona muy bien, o Icocredit, joder, parezco hoy la teletienda. Y luego, para quien no lo sepa, si sois colectivos vulnerables, existe una opción de una cuenta que te tienen que hacer los bancos obligatoriamente si tienes poco dinero. Es decir, es un tipo de cuenta que está como muy escondida y tienes que pedirla y cuesta muchísimo y hay que explicar que eres colectivo vulnerable, que no tienes ingresos, que no tienes patrimonio, porque es que si no, lo que está pasando es que hay gente que se queda, que se llama pobreza financiera porque ni siquiera tiene acceso y recurso a lo que es tener una cuenta, ¿vale? Y claro, yo adoro Trio 2 o Fiare, pero las comisiones son altas para este tipo de colectivos, pero que sepáis que está ahí, hay como un menú secreto. Y con respecto al greenwashing, totalmente de acuerdo. Mi señora madre se puso placas solares con la idea, primero, de que en el pueblo hubiera una comunidad energética. Y para los oyentes, recuerdo que hubo una entrevista hace un par de meses con Lucía Deco, donde hablamos de comunidades energéticas. Luego se puso las placas solares para tener movilidad también en casa y demás. Y venía gente a intentar vendernos, ¿cómo era? Coches que funcionaban con gas. Recuerdo que mi zona está al lado de Puerto Llano, es decir, donde está Repsol, y había gente súper empeñada en intentarnos vendernos, no sé si Fanta se acuerda cómo era la expresión, como gas licuado, eso era, coches que funcionaban con tanques de gas licuado, que tú dices, y mi madre decía, mira, yo es que de verdad es que no sé, ¿no? Pero ¿para qué me vas a vender algo que vuelvo a depender de alguien si ya tengo la independencia en mi propia casa con las placas solares? Es que esto es andar para atrás. Yo creo que yo ya estoy en el futuro y tú me estás volviendo a vender lo mismo del pasado, que vuelve a ser Repsol, que vuelve a ser la misma empresa contaminante que ya ha tenido grandes accidentes y nos ha afectado de salud aquí, que tenemos una cantidad de casos de cáncer en Puerto Llano brutal, incluso en menores, y no quiero ir para atrás. Yo no voy para atrás, decía mi madre. Y me hizo mucha gracia como mi madre ya, como buena señora manchega, las ideas complejas le suenan a mentira, ¿no? Entonces era... Mira, ahí se ha puesto muy de moda ahora el tema de los coches con gas, ¿no? Es verdad. Y el mismo día, recuerdo aquí en Madrid, recuerdo que venía yo tengo una moto, entonces venía con la moto y me paré en un semáforo y vi una furgoneta de correos. Y ponía, este coche es 100% sostenible. Y, joder, miro al lado y pone GNL, gas natural licuado. Y yo dije, ¿en serio? Y le hice una foto, ¿no? Dije, bueno, me lo guardo por si acaso. Pues seguí hacia adelante, me paré en el siguiente semáforo y me veo una furgoneta de Mercadona. Y ponía algo así, ponía una hojita verde típica dentro de un circulito y no sé qué, no sé cuánto. Y abajo ponía GNL. O sea, la sostenibilidad, hay un libro fantástico de Andreu Escribano que habla de la sostenibilidad y de la mentira de la sostenibilidad, y es verdad que posiblemente se haya convertido en la palabra más manoseada de los últimos tiempos, ¿no? Y creo que estos dos ejemplos lo demuestran bien, ¿no? En que el gas natural licuado ahora de repente se ha convertido en un elemento sostenible. Claro. Sea lo que signifique sea eso lo que sea, o el hidrógeno verde que nos lo están intentando colar, y a la vez que estamos hablando de esto, pues no hablamos de decrecimiento, porque tú dices, no, yo, estas empresas son, son muy poderosas y no nos podemos librar de ellas. Yo digo, bueno, son poderosas mientras tengan dinero, son poderosas mientras tengan a esos políticos en las puertas giratorias, que también nos hablarás en el capítulo, y entonces en el momento que dejan de tener ese poder y el poder está más repartido y demás, a lo mejor ya no son tan poderosas, a lo mejor sí tenemos una posibilidad de acción, a lo mejor unos medios libres como La Marea, que no dependen de esas grandes empresas y que les vuelven a retroalimentar,
pueden hacer que salgamos un poco de este círculo que parece que es un pescado que se muerde la cola. Y en este pescado que se muerde la cola, ¿nos podrías hablar un poco de las puertas giratorias entre esa mezcla entre poder y política que es un no acabar? Es una cosa brutal y yo creo que es el mejor ejemplo de cómo estas empresas que hicieron poder en el franquismo luego han conseguido mantener el poder en democracia, ¿no? A través de este elemento, entre otros muchos, ¿vale? Pero bueno, este es como uno de los más visibles, ¿no? Y de los más obscenos, sobre todo. Nosotros en el libro hemos, no sé si se ha hecho alguna vez, creo que no. Digo que no porque me tuve que currar mucho el tema, ¿no? Hemos recopilado todas las puertas giratorias de todos los ministros de los gobiernos de Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy. Pedro Sánchez no, porque bueno, todavía no ha habido demasiado tiempo, ¿no? Nos salen más de 50 ministros. A mí me parece una brutalidad porque, bueno, tampoco hay tantísimos ministros en los gobiernos, aunque lo parezca, ¿no? Entonces, más de 50 es brutal. Pero bueno, hicimos el recuento, por ejemplo, de... Bueno, a ver, yo siempre explico que los ministros son la cara más visible de un gobierno, pero ni siquiera son los que más poder tienen, ni siquiera son los más interesantes para las empresas. Hay otra cantidad de cargos por debajo que son mucho más interesantes. Ya, evidentemente, no hablo de cargos a nivel regional o a nivel municipal, ¿no? Hablo solamente a nivel estatal, ¿no? Por debajo hay secretarios de Estado, hay directores generales, hay secretarios generales, hay técnicos, hay funcionarios, hay altos técnicos del Estado, como técnicos comerciales, técnicos de Hacienda, abogados del Estado, que son bastante más interesantes que un ministro. Uno, porque hacen menos ruido, es decir, si tú te contratas a un ministro, es verdad que mediáticamente la opinión pública se hace eco de ello, tú te fichas a un abogado del Estado que no conoce a nadie, no hay demasiado problema, ¿no? Entonces hacen menos ruido y saben más. Saben más porque conocen el Estado. Conocen el Estado y conocen su estructura y sobre todo conocen cada grieta que tiene el Estado. Entonces, contratarte un abogado del Estado te permite, bueno, pues saber, tener un conocimiento exhaustivo de la parte jurídica del Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicimos una investigación del sector energético en España, es decir, de las grandes empresas energéticas en España, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Repsol, como generadoras, y también luego Red Eléctrica y Enagas, como empresas de transporte y distribución de energía, ¿no? Bueno, pues esas 6 nos salieron 175 cargos públicos que en algún momento habían pasado al privado, ¿vale? Y esto es una investigación de 2018, o sea que en estos años la lista ha aumentado en buena proporción, ¿no? Yo distingo como 3 tipos de puertas giratorias, ¿no? La primera, te compras un cargo público, ya sea un ministro o algún tipo de funcionario, ¿no? Te lo compras porque tiene una cartera de contactos que es interesante. Aquí generalmente lo que más funciona son los cargos políticos, ¿no? Bueno, sabes que simplemente tú te compras a un exministro y, bueno, te puede llamar al ministro actual, te puede llamar incluso al presidente del gobierno, te puede llamar a un alto cargo del Estado y le va a coger el teléfono. Y le va a decir, oye, esto que estáis haciendo, ¿qué onda? Oye, ¿por qué no tiráis por otro lado? ¿No? Bueno, va a aceptar por lo menos hablar contigo. Entonces, pues esa inversión está interesante. Te lo compras porque le debes un favor. Esa es como la segunda categoría que yo hago, ¿no? Bueno, pues te has tenido un político alto cargo estatal que ha hecho una ley que te ha beneficiado y le das las gracias de alguna forma. Aquí podríamos decir, sin temor a equivocarnos demasiado, que uno de los casos más brutales es Aznar. Es decir, Aznar privatiza Endesa y Endesa se lo ficha luego como consejero. Hombre, a ver, yo no sé si hay una relación de causalidad, pero bueno, casualidad es bastante seguro. Hay 2 fiestas aquí que son grandiosas en la historia de España, que uno es la boda de Aznar. Bueno, claro. Y 2, ha sido el cumpleaños este que se ha montado en el Teatro Real, que da para hacer la cantidad de gráficos de dónde acaba cada uno de los gente que trabajó de ministros para como puertas giratorias. Y el caso del gobierno de Aznar es como de los más obvios. Felipe González y Aznar, evidentemente, son los casos más obvios, ¿no? Luego Zapatero y Rajoy han bajado el listón, pero también porque lo dejaron muy alto los otros. Y ya el último caso es, bueno, pues el que hemos comentado antes. Te compras un alto funcionario porque tiene conocimientos del Estado que te permiten saber por dónde te vas a tener que colar en tus negocios. Son como las 3 tipologías de puertas giratorias que yo
más o menos diferencia. Y luego ya centrándonos en el caso de Ferrovial, cuando ha salido todo el caso, ha llamado mucho la atención porque de repente era como vamos a poner en luz el foco y transparencia sobre algo que todos ya sabíamos, ¿no? Que estas empresas son lo que son porque los gobiernos, el Estado, les ha dado mucho, ¿no? Entonces, ahí Nadia Calviño, que es la ministra de Economía, dijo, espera que digo la frase literal porque me hizo mucha gracia, que era, Ferrovial le debe todo a España, que es esta empresa, para quien no esté un poco enterado, que es una de las grandes del IBEX 35, una gran constructora de todas las obras públicas, que se va a ir a Países Bajos, que es una guarida fiscal. Entonces, el que le debe todo, como es ese ejemplo grande, ¿qué tipo de cosas le podría deber Ferrovial a todos los gobiernos que ha habido desde el franquismo ahora? La obra pública. Es que sin obra pública estas empresas no existirían. No tienen razón de ser. Y de hecho, la obra pública justamente es lo que les permite irse. Ahora me explico, ¿no? Pero le debe, por ejemplo, el rescate de las autopistas radiales de Madrid, que es como un caso muy paradigmático, ¿no? Que es estas empresas, no, es que somos grandes empresas porque hemos asumido mucho riesgo. ¿Pero qué riesgo? Es decir, en tu cláusula contractual, el riesgo que asumías era que si había algún riesgo y no salía bien, lo pagaba el Estado. Es decir, tú hacías la obra y hacías la inversión, que es el riesgo, ¿no? En cuanto hubiese algún problema y no circulasen por esas carreteras la cantidad de coches que tú habías planeado, te lo pagaba el Estado y te lo pagábamos cada uno de los españoles. Te rescatábamos con dinero público tu inversión nefasta, ¿no? Entonces, bueno, se lo den todo al Estado porque si no fuese por el Estado no tendrían razón de ser. Pero es que además, justamente esto es lo que les permite irse. ¿Y por qué? Si mañana el Banco Santander decide que va a cambiar su domicilio fiscal, su sede social a Países Bajos, cada uno de nosotros, bueno, cada uno de quien tenga una cuenta en Banco Santander, podría tomar la decisión de, por antipatriotismo, me doy de baja mi cuenta y me voy a otro banco que sí que tribute aquí. Entonces, Banco Santander podría perder clientes. Y eso, bueno, pues por un tema de reputación probablemente no lo haría. ¿Qué pasa con Ferrovial? Que ninguno de nosotros de manera individual le pagamos a Ferrovial o podemos tomar la decisión de dejar de pagarle. Son los estados quienes pagan a Ferrovial, ¿no? Y son los estados a través de, generalmente, contratos abiertos, los que Ferrovial va a poder seguir presentándose y ganándolo, tenga donde tenga la sede social. No se les va a poder poner coto, porque no lo permite la Constitución, principalmente. Entonces, saben que reputacionalmente esto les puede afectar ahora en términos de imagen, pero da igual porque no les va a afectar en términos de negocio. Entonces, justamente es la obra pública la que les permite irse fuera, ¿no? Es como, bueno, pues es el doble tirabuzón de la sinvergonzonería que supone que Ferrovial haya tomado esta decisión. Bueno, yo creo que nos quedaríamos toda la vida preguntándote y si lo seguimos haciendo te vamos a destripar el libro entero. Entonces, para quien le esté gustando el tema, recordad que no solamente podéis leer el libro, que no es tan complejo de leer, o sea, que si no sabéis de economía, que yo no sé, o sea, yo lo mío es la psicología y aún así diría que no soy de psicología, me quedaría con la cita que tenéis en la página 208, que dice: la economista británica Joan Robinson sugería aprender economía para no dejarse engañar por los economistas, ¿no? Y yo creo que este libro precisamente es justo un ejemplo de esto, que además quien quiera seguir viendo puede estar viendo el proyecto de Yo Investigo, que está como ha pasado, pero sin duda seguir leyendo La Marea, seguir leyendo El Salto, Contexto y por favor citad cuando citéis los medios libres, las radios, por Dios bendito, que os olvidáis de las radios libres y comunitarias. Y recordamos que hicimos una muy buena entrevista con mi compañero Álvaro Lorite de Radio Vallecas. Y bueno, pues echad un vistazo y muchísimas gracias, Dani, por venir y nos seguimos leyendo, por supuesto. Así que, y seguimos aprendiendo. Yo creo que si necesitáis unas gafas con las que mirar la actualidad económica y política, el libro es justo la base que necesitáis. Espero que sigáis haciendo proyectos tan buenos como estos gracias al apoyo de las suscriptoras. Exactamente, sin suscriptoras y suscriptores, imposible. O sea que dependemos, ahí sí que podemos decir que dependemos única y exclusivamente de ella. Así que muchísimas gracias por habernos dado espacio por aquí. Ahora, entra Fanta literalmente por aquí. Gracias. Con pantalones se cortos. Se estaba escuchando ahí y está de puta madre. Muchísimas gracias, tío.
Pues nada, nos seguimos viendo. Un abrazo, Dani. Si te quieres quedar por aquí en el directo de Twitch, seguimos hablando de los típicos temas que trabajamos de software libre, tonterías tecnológicas y comportamientos digitales. Chao, compañeros. Adiós. Un abrazo grande. Bueno. Esto voy a colgarles ya, ¿vale? De aquí voy a cerrar. A ver, cierro. Un segundín. Vale. Ay, pues a mí me ha gustado mucho. Me parece un tema muy interesante. Grandes palabras. Bueno, yo he salido ahí. Encima he dicho de puta madre, que no se debe decir eso, está mal. Bueno, puto padre, puta madre. He dicho ahí una barbaridad, sí. Pero porque ha estado muy guay, me ha gustado. Y bueno, que sí, pues sí, vamos con tonterías tecnológicas. No, pero han pasado cosas esta semana, sí. Hemos visto cosas, sí. ¿Hay que ver tonterías? Sí. ¿Podemos ver tonterías? Por ejemplo, esta. A ver, esto no es ninguna tontería. O sea, yo lo vi y dije, pero ¿qué es eso? Son jeans que se inflan, que te hacen el culo.